Hola a todos y todas, yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la pata de la silla vacía que cubre esa región, que es el 42% de nuestro país, 8 departamentos. Hoy voy a entrevistar a Carlos Castaño Uribe, antropólogo, arqueólogo, la persona conocida como quien primero vio al Chiribiquete, que es el parque nacional natural más grande que tiene Colombia. Como hemos hecho en otras oportunidades, hoy vamos a estar entendiendo por qué esa región es tan importante para el país y para el mundo. Antes de entrar en materia, recuerden que estamos en La Sillatón, es una campaña que hace La Silla Vacía una vez al año para que nuestros usuarios nos donen y nos permitan hacer el periodismo independiente que hacemos, y en particular esta vez para cubrir unas elecciones libres de desinformación. Bueno, y tenemos un gran invitado que es Carlos Castaño Uribe, antropólogo y arqueólogo colombiano, más conocido como la persona que descubrió el Chiribiquete, la joya más grande quizá que tiene Colombia, el área protegida de mayor extensión en la Amazonía y en el país entero, casi 4,3 millones de hectáreas. Un lugar que la mayoría de personas no conocemos, está cerrado al público precisamente para preservarlo, pero Carlos ha tenido la fortuna pues de ir desde hace quizá más de 4 décadas allá, o por lo menos de divisarlo y después de recorrerlo, al menos parcialmente. Y la idea es que hoy nos pueda llevar un poco con él a imaginarnos cómo se ve. Bienvenido, Carlos. Gracias, Natalia. Carlos, quisiera preguntarte a ti por qué el Chiribiquete es tan importante y por qué, digamos, todos en el país deberíamos mirar hacia allá, preocuparnos por lo que pasa allá, admirarnos también, y tomar acciones, digamos, para protegerlo. Bueno, desde un inicio, cuando tuve oportunidad de divisar este lugar por primera vez, eh, hace mucho tiempo, eh, no me cupo la menor duda de que este lugar debía ser uno de los parques nacionales más importantes de Colombia. Eh, en ese momento, pensando en las características geológicas excepcionales, porque estamos en una formación la más antigua del continente, una formación de más de 2.000 millones de años, que con esa topografía monumental que presenta, conocida como Tepuy, que es una formación muy erguida en medio de la llanura basal, ya sea en los llanos orientales, como en el caso de Venezuela, ya bien sea en la Amazonía, como en el caso de Colombia. Estos tepuyes presentan una serie de condiciones extraordinarias, excepcionales, podemos decirlo. El grado de endemismo que se ha podido obtener en estos lugares remotos demuestra la singularidad que tienen desde lo biológico. Ya dijimos, el componente geológico es extraordinariamente eh, único. Y por último, a medida que empezaron las investigaciones científicas en 1991, que fue la primera vez que tuvimos oportunidad de atender una expedición científica de gran envergadura, nos dimos cuenta, sin lugar a dudas, que este sitio no solamente era absolutamente desconocido para Colombia, para la ciencia, desde todo punto de vista, sino que además tenía una serie de valores excepcionales, que a medida que fuimos conociéndolos en las diferentes investigaciones científicas que se han venido realizando con un equipo de investigadores muy importante, muy relevante, fuimos percatándonos de que este lugar, sin lugar a dudas, es una joya total a nivel global. Y eso nos motivó desde 1993 a nominarlo por primera vez ante la UNESCO como un posible candidato de patrimonio mundial. Y posteriormente, en el 2018,
no solamente lo ampliamos a 4.230.000 hectáreas, sino que además estábamos concluyendo todo el proceso de justificación de argumentación ante la UNESCO de las Naciones Unidas para poderlo declarar sitio de patrimonio mundial en una condición que es muy excepcional. Es patrimonio natural y cultural al tiempo. Para quienes no conocen bien el término de tepuye, me gustaría si puedes explicarles a qué se refiere y también como la altura que puede llegar a tener, que entiendo que varía entre los países que comparten esa formación. Sí, tenemos que considerar que la formación de la cual hace parte Chiribiquete es conocida como el escudo de las Guyanas. Es una formación precámbrica de más de 2.000 años que tiene una característica fundamental. Son grandes formaciones emergentes, se ven por encima del relieve plano, tanto de los llanos como de la Amazonía, con unas paredes muy escarpadas y una condición de gran mesa que aflora de una forma sorprendente en medio de este paisaje selvático en el caso de Colombia. En Venezuela hay tepuyes que pueden alcanzar más de 3.000 metros de altura, en Colombia tan solo 1.000 metros, pero la singularidad de nuestro tepuy es que es el más occidental de Sudamérica, por lo tanto el más cercano a la cordillera de los Andes. Y es precisamente uno de los factores que hemos podido ir entendiendo cada vez mejor a través de las diferentes campañas que hemos estado atendiendo en geología, en biología y en otros aspectos de las ciencias sociales. Todos estos tepuyes funcionaron como unas islas en medio de un contexto marino cuando no había surgido todavía la cordillera de los Andes. Y a medida que el nivel del continente iba aflorando, se iba compactando con las demás placas tectónicas de lo que hoy es nuestra posición original. Eso hace que el mar empiece a descender, hace que el agua empiece a escurrir hacia el oriente, y es ahí donde se forma toda esta planicie selvática, tal que se distingue hoy en su monotonía por estas formaciones geológicas extraordinarias. El término tepuy eh, hace alusión a un vocablo indígena de una etnia amazónica y de los llanos o las sabanas naturales del norte de Sudamérica, de la familia Pemón, una familia lingüística carib, que traduce algo así como la casa de los dioses. Y, y es precisamente aludiendo al texto rocoso que tiene edificaciones en medio del vasto paisaje. Yo escuché en un documental en el que participaste una teoría sobre cómo podía explicarse que en estas formaciones rocosas y como decías, como corrugadas, pudiera haber unos lugares donde habían pinturas como sobre áreas lisas. Y creo que tú ahí tenías como una hipótesis muy interesante de la relación precisamente de los indígenas con su territorio. Si puedes contarnos y ampliarnos sobre estas pinturas. Bueno, a medida que han pasado los años y hemos tenido oportunidad de hacer ya cerca de 14 expediciones a lo largo de más de 35 años, eh, he tenido la oportunidad de ir conociendo una infinidad de manifestaciones pictóricas rupestres que me hacen entender que esto es ni más ni menos el sitio más trascendente por la densidad, por la magnitud, pero sobre todo por la gran cantidad de iconogramas, es decir, de diferentes figuras que están allí representadas con una especificidad estilística, tipológica, particularmente cultural,
que nos lleva a un momento muy temprano de la historia de América, quizás el más temprano. Estos dibujos que hoy están presentes en más de 86 quizás megamurales que ya tenemos registrados y que no es sino apenas el 10% de lo que va a haber en Chiribiquete, nos muestra una trascendencia enorme con lo que podríamos llamar un conjunto interminable de signos, símbolos, eh, patrones y sobre todo grandes escenas que sin lugar a dudas hacen parte de un legado extraordinario y de un lenguaje simbólico hasta ese momento totalmente desconocido para nosotros. A medida que ha pasado el tiempo, estas representaciones van tomando cada vez más fuerza en términos de poder ir conociendo eh, cómo a través de estas escenas pictóricas se relatan una serie de historias que realmente están asociadas a grandes mitos, mitos que, por decirlo de alguna manera, en su gran mayoría son arquetípicos, es decir, que hacen parte de los mitos más antiguos y trascendentes que no solamente atañen al caso de la Amazonía colombiana, sino al gran conjunto de la Amazonía eh, panamazónica en Sudamérica y que trasciende mucho más allá de estas fronteras por buena parte de este continente. Pero como si fuera poco, este mismo mito ancestral de la serpiente o de la boa cósmica está presente también en otras latitudes, en otros conjuntos continentales, lo cual nos demuestra que hay una relación muy estrecha, no solo en formas, sino también en ideas, en pensamientos, que nos han ido llevando a seguir unas pistas para entender cada vez mejor eh, cuál podría ser el origen de todas estas manifestaciones. Y lo que me queda a mí muy claro, en últimas, es que estamos frente a de las primeras manifestaciones humanas de Sudamérica y que estas manifestaciones desde el punto de vista de mi investigación son quizás mucho más antiguas de lo que nos habíamos imaginado para el poblamiento americano. Y otro aspecto muy fundamental es que muy probablemente no estén directamente relacionados estos primeros retos con toda, digamos, la imaginería de grupos asiáticos, mongólicos, que debieron entrar por el estrecho de Bering, quizás después de lo que hicieron antiguos pobladores entrando por Sudamérica. Ya son muchos los sitios en Sudamérica que tenemos consignados con unas cronologías que van mucho más allá de las fechas más antiguas de la teoría Clovis, de la teoría del hombre americano entrando por el estrecho de Bering, es decir, haciendo todo un recorrido desde Asia, Euroasia, hasta las estepas mongólicas y de allí al estrecho de Bering para entrar a Alaska y poder poblar, como lo decía la teoría, el resto del continente. Creemos que Chiribiquete es una pieza fundamental para entender este relato antiguo, desconocido, pretérito, que estamos tratando de velar a lo largo de toda esta investigación que la llevamos muy avanzada. Así es, Carlos. O sea, básicamente se está poniendo, como decías, en cuestión esa idea muy hegemónica hasta cierto tiempo de que el poblamiento se había dado por el estrecho de Bering y databa más de hace unos 13.000 años y había descendido de Norteamérica a Suramérica. Digamos que lo que han encontrado ustedes en Chiribiquete rebate un poco esa idea como nos explicabas. Carlos, yo quisiera para cerrar este programa preguntarte por los riesgos que está corriendo Chiribiquete en la Amazonía.
¿Cuáles son y cómo los ves tú? Y si sientes que se está haciendo como lo suficiente para combatirlos o qué más deberíamos estar haciendo. Bueno, quizás este sea uno de los aspectos más destacables y más lamentables. Hoy no tenemos garantizada la protección y la conservación del chiribiquete a largo plazo. De continuarse las tasas de deforestación e incendios forestales que se han venido presentando en los últimos años, cada vez más insistentes, cada vez más complicados, y donde ya sabemos está comprometido un sector del Parque Nacional por diferentes frentes. El frente que viene desde el Caquetá, desde Florencia hacia el oriente, por el frente que viene por el noroccidente desde San José del Guaviare hacia Calamar, retorno o límites del Parral, y por él también, lamentablemente, desde Miraflores. Son muchos focos que en este momento nos muestran una realidad bastante triste, nociva, que pone en entredicho todo este esfuerzo que se ha venido haciendo durante años para lograr no solo la declaratoria de este sitio como patrimonio trascendente de la nación, sino también del mundo. Y yo me pregunto permanentemente cuál va a poder ser la solución. Es evidente que las instituciones que tienen a su cargo la administración y el manejo de parques nacionales, en el caso del Servicio de Parques Nacionales y el Instituto Colombiano de Antropología, tienen una tarea endemoniada por delante y están muy, muy lejos de poder abordar de la debida forma el cumplimiento de su deber y de esta misión institucional. Y es evidente que le quedó muy grande al Estado colombiano poder atender, de resolver estos problemas que hoy vemos en el Parque Nacional, con una enorme cantidad de hectáreas destruidas, con carreteras construidas ilegalmente dentro del parque ya, con una gran cantidad de acciones, digamos, muy transformadoras del territorio, especialmente con ganadería, con minería, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, aquí hay una situación muy apremiante que hay que entrar a resolver, que esperemos que en los próximos años, con el ayuda de la cooperación internacional y focalizando esfuerzos mucho más integrales, podamos resolver esto en el cortísimo plazo. Tengo la confianza y todo el deseo de poder seguir contribuyendo a esto con las instituciones para poder frenar de alguna manera esta dinámica realmente lamentable que se está presentando en la Amazonía colombiana. Así es. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por todas las ilustraciones que nos hiciste de este lugar que, pues, como dices, hay unas instituciones y el Estado que deben protegerlo, pero que creo que también pasa porque todos los colombianos nos demos cuenta, nos concienticemos de la importancia y exijamos que esas acciones también se tomen desde lo institucional. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima. Hasta la próxima. Gracias. Las elecciones de 2026 necesitan de un periodismo riguroso que no dependa ni de intereses políticos ni de intereses económicos. En La Silla Vacía le apostamos a ese objetivo, pero justo antes de las elecciones presidenciales vamos a perder el 40% de nuestra financiación. Por eso necesitamos de su ayuda. Done La Silla Vacía y permita que millones de colombianos accedan libremente a información confiable para que voten con criterio. Para que la desinformación no defina estas elecciones, elija a La Silla Vacía hoy. Donelasillavacía.com/donaciones.